Buenos días, damos inicio entonces a este panel sobre el conocimiento y fe de cara al posthumanismo. Presento inicialmente a los tres expositores que tendrán 15 minutos para su presentación y luego quedarán otros 15 minutos para el diálogo. En primer lugar, a distancia, Olga Consuelo Vélez Caro, que es doctora en teología por la PUC Brasil. Fue profesora titular e investigadora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Actualmente es profesora e investigadora de la licenciatura en Teología de la Fundación Universitaria San Alfonso, Bogotá, Colombia, y profesora invitada en diversas instituciones universitarias a nivel nacional e internacional. Seguidamente, aquí nuestro colega Octavio Gropa, que es doctor y licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, es bachiller en Teología por el Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires, en afiliación con la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, y licenciado en Teología por la Universidad del Salvador. Actualmente es jefe del Departamento de Estadísticas de esta universidad, docente de las materias Teología, Política Económica y Econometría 2 en la misma universidad. Fue investigador en la Universidad Católica Argentina y profesor de Teología de la Creación, Escatología e Introducción a las Ciencias Sociales 2 en la Universidad del Salvador. Como economista se desempeñó en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y en el Ministerio de Economía de la Nación, donde fue director de gestión de políticas de ingresos. Entre sus publicaciones cabe mencionar el libro en prensa Economía y Método, Evolución del Pensamiento y la Metateoría de Bernard Lonergan, que coeditarán Eucasa y Edipuse. Y finalmente, también a distancia, se conectará Jerry Whelan, que es doctor en teología por Hekima College, Escuela Jesuita de Teología de Nairobi. Fue ordenado sacerdote en el 92, sus superiores le asignaron regresar a Nairobi como profesor de teología y para prepararse para ello realizó estudios de posgrado primero en Boston y luego en Toronto. En 1996 obtuvo el doctorado en teología sistemática por una tesis, el desarrollo de la noción de dialéctica de la historia en Bernard Lonergan, su estudio en los escritos de 1938 y 1953. Este tema expresaba su permanente interés en cómo el tipo correcto de método teológico puede expresar tanto una lealtad a la tradición cristiana como una atención a las cuestiones de justicia social y la evangelización de la cultura. En 2007 fue asignado para enseñar teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en 2013 publicó un libro, Redeeming History, Social Concern in Bernard Lonergan and Robert Doran. Actualmente está trabajando en una variedad de publicaciones sobre el Papa Francisco. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Olga Consuelo Vélez, que tiene ahora 15 minutos para su exposición. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Un saludo para todos los conocidos porque que nos hemos encontrado en algunos otros espacios y por supuesto a los que no conocemos también, un gusto estar aquí. Mi aporte pues es breve, 15 minutos. Quería compartir unas diapositivas, aunque tienen un poco de letra, pero bueno, la idea no es tanto que la vean, que lean, sino bueno, para no perderme yo. ¿Sí lo están viendo? Creo que sí, ¿verdad? Voy a bajar aquí las... Sí, sí, se ve perfecto, Olga. Bueno, entonces, bueno, un poquito el panel es conocimiento y fe, ¿no? De cara al poshumanismo, pero bueno, yo me centré más en el transhumanismo pensando que pues es como la primera opción y el poshumanismo ya es después de que consigamos el transhumanismo, entonces por eso coloqué más la palabra transhumanismo. Quiero dar algunas reflexiones pues desde una perspectiva creyente, no exactamente una reflexión teológica, sino más una perspectiva creyente. Entonces... Y desde Lonergan, pues quiero fijarme en la categoría de bien humano. De alguna manera, en lo que ya se dijo ayer y en lo que han compartido ustedes hoy, pues muchas de estas cosas ya tal vez se dijeron, pero bueno, como punto de partida, que es lo que se ha dicho en estos días, ¿no?
vivimos en este mundo lleno de posibilidades, alcanzando logros que no habíamos imaginado, pero también pues con estas preguntas éticas que nos causan incertidumbre. ¿Realmente estos logros van a ser pues para mejorar, para construir una sociedad mejor o qué se espera de estas transformaciones? Yo quería decir, y tal vez creo que Paco Galán ahorita lo dijo de otra manera, tenemos como pues tantas expectativas frente al transhumanismo, al poshumanismo, pero el mismo Julian Huxley cuando define, cuando busca esta palabra, entonces él habla de que bueno, que se necesita esa palabra para expresar como estos individuos que van mejorando y que cuando toda la totalidad de la humanidad pues llegue como a este otro grado. Pero yo lo que quería llamar la atención es en esta palabra. Se necesita un nombre y él dice para este nuevo credo. Y luego dice creo en el transhumanismo. Yo me quiero fijar en la palabra creo, pero en un sentido no de fe, por supuesto, sino en este sentido que Lonergan nos hace caer en cuenta de que apropiarse de la herencia social, cultural y religiosa de uno mismo es en gran parte un asunto que implica la creencia. Ciertamente hay muchas cosas que uno descubre por sí mismo, pero sobre todo su desarrollo se debe a los presupuestos que ha asumido como ciertos por el hecho de que son aceptados ordinariamente y además porque no tiene ni el tiempo ni la inclinación y quizás tampoco la habilidad para investigarlos por sí mismo. Bueno, lo que quería decir es esto, ¿no? Que Lonergan nos habla de este mundo de creencias que también, pues, forman parte de lo que llamamos conocimiento, pero que hay mucho de creencia. Y yo pienso que ante las cosas nuevas también hay mucho de creencia. Ni siquiera lo hemos probado totalmente, pero como lo creemos, porque todo el mundo lo cree, y lo que quiero decir con esto es pues que no asustarnos como tanto ante lo nuevo, porque en esto que se nos está ofreciendo, aunque hay mucho ya de investigaciones y de logros concretos, yo pienso que también hay mucho de creencia y entonces ya nos imaginamos un mundo pues totalmente cibernético y nos asusta. Otro presupuesto como de este transhumanismo pues es este principio de la autonomía, una autonomía pues sin límites realmente que llegue pues a crear esto que se dice, estas máquinas inteligentes, pero que ya son llamadas cyborgs, silors, inborgs, porque se supone que es el ser humano que también busca pues con las máquinas como crear otro ser humano diferente. Pero yo desde este punto de vista creyente quiero hacer alusión a que para la fe, y aquí es donde quisiera como que se abriera más ese camino, ¿no? Para dialogar entre la teología y todas estas nuevas conquistas de la investigación, nosotros, por ejemplo, en la Gaudium et Spes se reconoce esta autonomía de la realidad terrestre, autonomía del ser humano. Entonces, como ser capaces de situarnos en este horizonte mucho más de confluencia que de advertencia, porque normalmente desde la parte creyente como que siempre tenemos miedo a lo nuevo y siempre caminamos muy lentamente. Y aunque ahorita el que intervenía decía que pues, de pronto que conviene ir un poco más lentamente en algunas cosas, pero a nivel de la postura creyente, a veces vamos tan lentos que no somos capaces de llegar por lo menos al mismo ritmo que llegan las otras personas que sin fe pues postulan diferentes presupuestos para nuestra realidad. Bueno, luego pues ya sabemos todo esto que el transhumanismo propone, pues que la tecnología se corrige por ella misma, que es como llegar a este extremo del Homo faber, del Homo economicus, y de todas maneras pues detrás está esta ansia infinita del ser humano de crear, de dar vida a sus creaciones, de ese profundo trascender todas las limitaciones biológicas. Como ya todos sabemos, el Papa León XIV cuando inicia su pontificado, bueno, no habla del transhumanismo, pero habla de la inteligencia artificial y entonces dice pues que estamos en esa revolución industrial. Por una parte esto es positivo, ¿no? Que la iglesia lo plantee y lo tenga ahí, como es algo que está ahorita, pues que se hable de eso, por supuesto. Y él decía, pues esto planteará estos nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia, el trabajo.
Bien, entonces, desde la postura creyente, yo creo que también para abrir este diálogo con el transhumanismo, pues tenemos que seguir trabajando por esta imagen de Dios creador que tenemos. Pues ya a nivel de las ciencias bíblicas, por supuesto, sabemos que hay que interpretar bien el Génesis y que Dios no terminó el mundo en el séptimo día, como dice Génesis 1, sino que precisamente estamos caminando hacia ese séptimo día en el sentido de que estamos en este tiempo de co-creación, somos co-creadores con Dios. Entonces, es como tener esta actitud abierta a mirar este progreso humano y pues acompañarlo y también ofrecer todo lo que podamos, porque sabemos que no es que se esté como trastocando la creación contrario al plan de Dios, sino que el ser humano somos co-creadores y de alguna manera vamos en esta perspectiva. Por otro lado, también quería como hacer la afirmación que dice antes, este deseo del ser humano de siempre crear, de hacerse nuevas preguntas, pues ya sabemos que Lonergan lo plantea como que este ser humano, el alcance, pues no de su logro, porque muchas cosas todavía no las hemos logrado, pero sí de su intencionalidad es sin restricciones. Entonces, con esto qué quiero decir, que son legítimas todas estas búsquedas, todas estas propuestas, etcétera. Pero claro, aquí es donde empezamos como a decir, bueno, ¿y cómo manejar estas nuevas situaciones que se nos presentan? Entonces, detrás también está la idea de ser humano o la concepción de ser humano que tengamos. Y pues para mí sigue siendo pues muy iluminadora esta concepción de Lonergan del ser humano, el ser humano como este sujeto capaz de conocimiento y acción moral. Entonces, realmente como que este aporte que podemos hacer desde la perspectiva creyente es seguir trabajando por tener esta integralidad de propuesta del ser humano, que muy bien, el conocimiento puede hacerse absolutamente todas las preguntas e intentar tener los logros que pues pueda a nivel de sus investigaciones, de su técnica, pero sin lugar a duda, ¿cuál es como el plus que podemos aportar, no solo los creyentes, porque eso también lo aporta simplemente la gente que tiene esta conciencia de la acción moral, pero bueno, con más ver a los que nos decimos creyentes? Pues bueno, ¿cómo mantener esta integralidad de un ser humano que es capaz de acción moral? Porque desde ahí pues tenemos que responder a preguntas que yo creo que el transhumanismo hace a toda esta dimensión creyente, que no las voy a responder en esta charla, primero porque no las sé responder y segundo por el tiempo, pero algunas preguntas pues como muy válidas. Entonces el transhumanismo nos va a llevar a negar la dimensión trascendente. Terminará la pregunta, el transhumanismo, del ateísmo clásico, que es la pregunta por el problema del mal, por el dolor y la muerte. Siempre hay esa pregunta, bueno, y si Dios existe, ¿cómo sigue existiendo estas realidades? Entonces, el transhumanismo que aspira a acabar con toda esta limitación biológica terminará con esta pregunta del ateísmo clásico. El ser humano a través de su técnica tomará parte en la edificación del futuro de la creación, forma parte de nuestro ser co-creadores, la modificación de nuestra naturaleza y de la naturaleza entera. Estos desarrollos tecnológicos afectan nuestra apertura hacia Dios, la potencian o la dificultan. Es posible un camino de mejoras que destruya la imagen de Dios, es posible el fracaso de la humanidad querida por Dios. ¿Cómo afecta el progreso tecnológico la dignidad humana? El transhumanismo conlleva la mercantilización de la vida humana, conlleva aumentar la brecha entre unos y otros. Bueno, pues todas son estas preguntas que por supuesto se hacen simplemente desde la dimensión ética, pero con más veras, pues desde una dimensión creyente. Y entonces, pues aquí desde la propuesta de Lonergan, que es la categoría de bien humano, que pues aquí todos los lonerganianos que hay así consagrados, pues lo conocen mucho mejor que yo. Pero bueno, lo que yo quiero rescatar de esta categoría. Este cuadrito, en realidad quiero hacer memoria aquí del padre Germán Neira, un jesuita con quien en la Javeriana hemos caminado pues muchísimo en esta investigación de Lonergan. Y este cuadrito es realmente de él, está copiado exactamente, pues, del fondo de Lonergan, pero digamos él lo estructuró de esa manera. ¿Y qué quiero decir? Que cuando
postulamos esta categoría de bien humano, pues creo que Lonergan nos presta este modelo, que él habla de modelo, no como algo fijo, sino algo que podemos tener siempre a mano para poder interpretar la realidad que estamos considerando. Entonces, en ese sentido, pues, este esfuerzo de hacer una estructura sobre el bien humano, de esta manera, pues es un modelo que nos permite entender que detrás del bien humano, por una parte están los términos y relaciones básicas, que son las operaciones humanas de conocimiento, experimentar, entender, juzgar y decidir, que forman esta estructura del operar humano para conocer, pero por otro lado están los términos y relaciones derivados, que son todas estas, como estos sistemas de interpretación que va produciendo el ejercicio de nuestras operaciones de conocimiento y que son muchos. O sea, tenemos tantos sistemas de interpretación de una misma realidad como los sujetos o como las comunidades. Entonces, y ninguno de estos sistemas, digamos, son el único y el verdadero. Son diferentes maneras de seguir buscando, respondiendo a estas preguntas que se hace la estructura del conocimiento humano y que nos ofrece diferentes sistemas de interpretación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que Lonergan nos facilita como esta definición de verdad, que más que un concepto fijo e inmutable, es esta posibilidad de formular, de afirmar lo mejor a lo que hemos llegado en cada momento, la afirmación más coherente que estos sistemas intentan formular gracias a la estructura del conocimiento humano. Pero siempre estos sistemas pueden ser modificados dependiendo de las nuevas preguntas que surjan en esta estructura del conocer humano. Bueno, y todos conocemos pues este cuadrito de la estructura del bien humano que pues tiene mucha complejidad y eso es como el aporte que al final quiero llegar a hacer en el sentido de que muy bien, queremos Doctora, aportarle a todos estos doctora, progresos actuales, no sé si alguien quiere decir algo. sí, Eh, disculpe, quedan 2 minutos. Muy bien, sí, ya voy corriendo. Este es el último cuadrito, pero bueno, lo que yo quiero decir es que el aporte que podemos hacer seguir apostando por el bien humano, pero cuando hablamos de bien humano tenemos que tener en cuenta que es una estructura pues muy compleja. Están los individuos, están los grupos, están los fines. Estos individuos, que somos pues cada uno de los sujetos, con todas las potencialidades que tenemos, capacidades, necesidades, perfectibilidad, y lo más importante, esa libertad humana que es capaz de actuar en el contexto en el que nos movemos, y es a lo que Lonergan le llama la libertad horizontal, pero que también es capaz de actuar moviéndose de ese contexto, y es lo que entonces en el cuadrito de actuaciones podríamos reconocer la palabra conversión, que conversión aquí no es simplemente referirse a cosas creyentes, sino esa capacidad de cambiar de horizonte. Pero bueno, el bien humano está constituido por estas potencialidades de los individuos, por las actuaciones que hacemos, pero también no somos seres solitarios, somos seres relacionales. Por eso entonces está la cooperación para conseguir el bien particular, la institución, ya las funciones más sofisticadas, las tareas que ya se hacen socialmente para conseguir este bien de orden. Y detrás de todo, pues está cómo se van construyendo estas relaciones interpersonales que de verdad promuevan un valor terminal que vaya a construir sujetos, comunidades, sociedades y pues toda la realidad que tenemos. Conclusión, que la estructura del bien humano que propone Lonergan dice que los valores terminales pueden ser verdaderamente humanos que nos lleven a conseguir que la dignidad humana no se vaya a romper, a dañar, dependiendo del cuidado de todas estas realidades de este cuadrito que es móvil y que pues, no tengo tiempo de explicarlo un poco mejor, pero el fruto de estos valores terminales dependerá de los valores originantes. Entonces, a la hora de intentar afrontar el transhumanismo
y el poshumanismo desde una perspectiva creyente, pero también simplemente desde la perspectiva ética que constituye también esta perspectiva creyente, es como ser capaces de mirar esta complejidad. Hay que trabajar en los individuos, en las sociedades, para poder llegar a formular un bien humano, unos valores terminales. Ya sabemos que Lonergan propone valores vitales, sociales, culturales, personales, religiosos, pero fruto de unos valores originantes que somos los individuos, que son las comunidades. Entonces, como que el transhumanismo nos exige redoblar esfuerzos en entender cómo construir el bien humano y estar construyéndolo, valga la redundancia, desde esta realidad de sujetos que viven en comunidad, que construyen sociedades y que tienen un montón de términos y relaciones a los que hay que prestar atención para poder garantizar que la dignidad humana siga siendo el valor terminal definitivo para cualquiera de los logros que intentamos hacer desde nuestro conocimiento humano. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Octavio Gropa. Mi ponencia entonces se llama Conocimiento y Diostrino, la fundamentación teológica del pensamiento humanista realista. Que no lo tengo. Tengo que poner, no se puede enfocar bien. Bien. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás. Como verán del título de mi ponencia, no voy a hablar tanto de transhumanismo o poshumanismo, sino más bien del humanismo, contra el cual estamos definiendo estas corrientes. Lo que pretendo es indagar sobre los fundamentos teológicos del humanismo, de forma que la pretensión de negar o superar el humanismo lleva implícita también una negación de su fundamento. Voy a ir a unas cuestiones un poco esquemáticas. El plan de la presentación es, bueno, primero del idealismo al realismo. El segundo punto es tocar el isomorfismo entre conciencia, ontología y expresión, para pasar entonces sí a la analogía psicológica de la Trinidad, y el último punto de la conciencia intencional a la Trinidad. Bueno, hay como dos formas básicas, plantea Lonergan también, de cómo se entiende, cómo se ha entendido el conocimiento, casi en la historia de la filosofía. Una asociada a la corriente platónica, que lo entiende como dualidad o confrontación, y la que viene más por donde va a tomar el realismo, que es la de identidad, a partir de Aristóteles. Si pensamos en un esquemita simple, Platón es como el conocimiento del sentido común. Pensamos que hay un sujeto que se enfrenta a un objeto, pero conoce al objeto porque tiene en la memoria ciertas ideas que están en el mundo de las ideas, el mundo que coincide con la realidad y del cual los entes concretos participan. En el caso de Aristóteles, en cambio, lo que tenemos es, por un lado, una potencia inteligible, es un objeto que es susceptible de ser entendido, hay una potencia intelectiva, activa, una potencia activa y una potencia pasiva, y ambas se actualizan en el acto de entendimiento. Pero el acto de entendimiento, a su vez, se da en la imagen, y la imagen es generada a partir de ciertas impresiones sensibles que le vienen del mundo material. ¿Cuál era el inconveniente en esta situación? Que ahora, a la hora de fundamentar la verdad propiamente, la verdad para ser tal requiere que sea absoluta, si no, no sería verdadera. Si tiene un componente material, en la mentalidad de Aristóteles eso no se podía dar. Y entonces, por otro lado, tenemos que, en su metafísica, plantea que nada pasa de la potencia al acto, sino por la acción de un ser ya en acto. Entonces, a partir de estas dos cuestiones, plantea este tema del entendimiento activo o intelecto agente, según la traducción, que cumple esta función. O sea, esto está un poco en analogía también con la sensibilidad, ¿no? A partir de ahí lo plantea Aristóteles. No lo de intelecto activo, sino lo de la interpretación a partir de las potencias. Este nous poietikos, en definitiva, es separable, sin mezcla e impasible.
El problema de esto entonces es que Aristóteles, tema que ya se debatió larguísimo en el medioevo, separó el entendimiento activo del entendimiento humano, en la medida en que aquel no podía corromperse. De hecho, el entendimiento puro, que es Dios, no puede ser de objetos, pues en tal manera sería mudable, dice. Ahora, Dios será entonces entendimiento del entendimiento. El intelecto agente, en cambio, sí puede conocer los particulares, por tanto, no es tan ligera la asociación entre intelecto agente y Dios. Bueno, como sabemos, Tomás de Aquino asume en buena medida el planteo aristotélico, pero lo que va a enfatizar es que el conocimiento es procesual, es decir, se da a partir de la intencionalidad. Y progresamos de un acto incompleto a uno más perfecto, siempre mediado en la imagen, pero el conocimiento de la verdad se va alcanzando en este proceso de algún modo recursivo. Para esto Tomás de Aquino se basa en la corriente anterior que toma, que básicamente es San Agustín, que hablaba por un lado del verbum cordis, y entonces va a entender el verbum interius y el verbum exterius. Es decir, por un lado está la palabra interior, que tiene en una parte lo significado y en un segundo momento, digamos, la imagen o ejemplar, y el verbum exterius o palabra exterior, en definitiva, es la expresión, es lo que se da en cada lenguaje que hablamos. Y en este sentido puede cobrar, es convencional, diríamos hoy, puede cobrar infinidad de formas. En este punto entonces podemos reconocer este isomorfismo que menciona Lonergan entre el conocimiento, la estructura de nuestra conciencia intencional, que parte de la experiencia, la interpretación y el juicio. Los medievales hablaban de la enunciación en este punto. Las tres dimensiones en la ontología, la potencia o materia, forma y el acto de ser, en el caso tomista. Y en la expresión tenemos por un lado los signos convencionales, la concepción o intencio de Tomás y la aseveración o afirmación. O sea, esto es lo que corresponde entonces a la palabra interior y lo otro es la palabra exterior. Ahora, la mutua relación existente entre el conocimiento y la expresión da cuenta de este carácter procesual y acumulativo del conocimiento. El conocimiento progresivo lleva a un enriquecimiento en la expresión, y dado que las intelecciones se producen a partir de una representación o imagen interna, resulta que algunas expresiones son aptas para generar intelecciones ulteriores, pero otras no. Por ejemplo, sería imposible desarrollar el cálculo diferencial en matemática a partir de la notación de los números romanos o de un sistema numérico que sigue el alfabeto, pues la seriación lexicográfica no ofrece una imagen que facilite la idea del continuo, la intelección de la idea de continuo. Es importante reconocer entonces y distinguir estas diferentes instancias: el acto de entendimiento propiamente, el insight, la intelección, la formulación de esa intelección en un concepto y su expresión. Con la expresión tendrá lugar luego el juicio. Al objetivar lo concebido podemos reflexionar sobre ello y asentir si efectivamente es así o no. Entre la experiencia y el concepto se da entonces la intelección. El instante de entendimiento no deja de tener cierto halo de misterio. Podemos preparar ciertas condiciones previas para que tenga lugar. Podemos organizar la información, ayudar mediante esquemas e imágenes. Creo que esa es la tarea del docente. Pero en cuanto tal, el insight no deja de ser como un imprevisto, como sin causa. No puede ser parametrizado ni provocado. Más bien se parece a algo que adviene a nosotros y en nosotros. Un invenir, la invención. Se da cuando conscientemente constituimos una síntesis o reconocemos un patrón que da unidad a la información que recibimos. Entonces pasamos de la noción o idea más o menos vaga que orientaba nuestra búsqueda a la claridad que genera ese chispazo del entender. Ese entendimiento fuera de todo sistema cobra forma en el concepto, pero no se identifica con él. El concepto, que ya tiene cierta objetivación mental, tanto objeto intencional, diría la fenomenología, es lo que puede ser expresado lingüísticamente. El problema de no entender la distinción señalada es que se suele fusionar entendimiento con concepto, y entonces en ese momento dejamos lo más importante, el sujeto consciente que entiende, fuera del conocimiento,
para poner el acento en el concepto. De allí pasamos a los sistemas y procesos puramente objetivos. Se siguen inconmensurables consecuencias que se manifiestan en la epistemología y en la educación. De estos campos básicos se transmiten a cualesquiera otros, incluyendo, por supuesto, los enfoques funcionalistas, la tecnociencia y actualmente el transhumanismo. Pasamos entonces a la cuestión de la analogía psicológica, porque la teoría del conocimiento de Santo Tomás está esencialmente ligada a su doctrina sobre la Trinidad. Tomás afirma, por un lado, que de Dios no podemos conocer su esencia, porque nuestro conocimiento avanza a partir de las especies inteligibles, decía él, ¿no? De los objetos que son proporcionados a nuestro entendimiento, o sea, que están en el horizonte de nuestras significaciones. Sin embargo, sostiene a la vez que podemos conocer su existencia. Cito en la primera parte de la Suma: con respecto a nosotros que desconocemos la naturaleza divina, la proposición Dios existe no es evidente, sino que necesita ser demostrada por medio de cosas más conocidas por nosotros, quo ad nos, el término que usa, aunque por su naturaleza sean menos evidentes. O sea, esto significa que podemos tener un cierto conocimiento por vía de la analogía. En la medida en que nuestra existencia es concebida como fundada o participada, ciertas perfecciones pueden ser extrapoladas al límite, eminentemente, para atribuirlas en modo ciertamente impropio a Dios. Pues bien, dice Tomás que el conocimiento es quizá la principal perfección humana. De aquí se entiende que siguiendo una tradición anterior, que va desde Aristóteles, Orígenes y San Agustín, Tomás conciba a Dios como el acto de entendimiento perfecto. En efecto, un Dios, si lo pensamos, un Dios inconsciente sería un absurdo. No sería un Dios, sería un sistema anónimo. Se sigue entonces que en este marco la teoría del conocimiento tiene que tener algo que ver con nuestra idea, nuestra imagen de Dios. La interpretación de la doctrina de la Trinidad en analogía con el conocimiento tiene su primera formulación en el De Trinitate, clara, de San Agustín. Tomás de Aquino la interpretará desde su marco aristotélico y la utilizará como esquema para formalizar la concepción de las procesiones intratrinitarias. Por eso, en lo relativo al conocimiento, Tomás, por un lado, partía de lo que recibió de Aristóteles, que esto que dije, Dios como acto puro, perfecto, que no puede conocer lo imperfecto, y por otro lado, esta noción del intelecto agente. Del lado de su fe cristiana, por el contrario, tiene que Dios se revela, que acompaña a su pueblo, y la tradición teológica, que es trino. Por lo tanto, lo aristotélico no lo podía satisfacer, estaba ahí como en una especie de dilema. ¿Qué va a hacer? La cuestión va a estar en definir la diferencia entre el conocimiento humano y el conocimiento divino. Por un lado, Dios sí es el acto puro de ser que coincide con el entendimiento mismo, es el ipsum intelligere, pero el ser humano tiene, como dije antes, este entendimiento que es procesual. Esto se sigue, de que Dios, su entender coincide con su ser, el razonamiento sería, bueno, si llamamos Dios al misterio trascendente a todo, luego el ser entendido en sentido trascendente está en Dios, pero el conocimiento tiende al ser, porque lo que desea es conocer la realidad. Por tanto, el ser trascendente es un acto de conocimiento absoluto. En cambio, en la medida en que nosotros no nos definimos en un acto, sino que tenemos potencia, nuestro deseo de conocer tiende al ser o realidad, pero solo vamos realizándonos en la medida en que vamos haciendo existencialmente efectiva la realidad. Por eso decimos que al tratar las procesiones intratrinitarias, Tomás clarifica correlativamente la comprensión del conocimiento. En efecto, el verbo de Dios es engendrado o generado al modo de una palabra interior. Pero como Dios es acto puro, perfección, autocomprensión y autoposesión, en sentido absoluto, no hay en él distancia entre su intención y su existencia. Por ende, tampoco existe dualidad entre entendimiento y juicio. Por otro lado, si la psicología humana, el conocimiento, se da en la expresión y ésta está abierta a la acción, entonces la analogía psicológica conduce a que la noción de Dios no es solo noesis noéseos, como en Aristóteles, sino sobre todo amor, como lo expresa la primera carta de Juan.
Enseña Tomás que la voluntad es un apetito o tendencia racional que sigue el entendimiento. Obramos en virtud de un fin y por una razón. En el lenguaje de la psicología de las facultades, la voluntad desea un bien razonable, pero además lo hace por esa razón que funge en consecuencia como principio de orden. En otras palabras, buscamos el valor. Este proceso de la inteligibilidad al obrar en virtud del valor es, según Tomás, una emanación intelectual llamada expiración. En un artículo del año 74, Lonergan va a reformular este enfoque en la cuestión del conocimiento para enfocarse en esta dimensión del amor y va a replantear la analogía trinitaria. Ahí va a pensar al Padre como amor, que expira amor, que se expresa como palabra, que expira amor, y funda por ende la procesión del Espíritu. Entonces ya no va a ser solo un ipsum intelligere, Dios, sino el enamoramiento absoluto, o bien el absoluto ser en el amor, absolute being in love, es la expresión. De la conciencia intencional a la Trinidad, entonces, psicología y ontología. En estas dos nociones tenemos los dos términos del problema del conocimiento, el sujeto y el ser al que tiende. Por un lado tenemos el pensamiento aristotélico o clásico que planteaba la metafísica o una psicología a partir de la concepción ontológica metafísica. Todo ente, como dice ahí, es conocido a partir de los objetos a los que tienden sus actos. Los actos revelan potencias, de las potencias son unificadas en una forma sustancial o quíditas. Contra esto reacciona, sabemos, esquemáticamente, la crítica moderna, desde que plantean, bueno, el conocimiento quizá no refleja tan fielmente la realidad. La duda cartesiana, la crítica de la causalidad en Hume, la crítica kantiana. Bueno, el planteo de Lonergan va a ser asumir esta crítica moderna, pero lo va a plantear en otros términos, no como una metafísica psicológica, sino más bien como una psicología metafísica, sino como una metafísica psicológica. Es decir, a partir lo constante, lo permanente son las operaciones que hacemos cuando conocemos, lo cual es el método. El conocimiento del ser, por lo tanto, se da en el seno del conocimiento de nosotros mismos. Conocemos por lo que somos. Aunque el ser humano nunca alcanza su autoapropiación total, se afirma, sin embargo, como sujeto cada vez que conoce y obra consciente, reflexiva y responsablemente. Tenemos entonces, bueno, salteo esto porque estoy en tiempo, quizá el problema del idealismo moderno es que al haber abandonado la atención al ser, plantea el conocimiento solo a partir del sujeto, el término inicial de esta correlación, con lo que pierde la noción heurística de realidad. Sin ella desaparece concomitantemente la posibilidad de fundar una objetividad compatible, en cierto sentido intencional, con el pluralismo. Ahora, es interesante notar que si bien Tomás desarrolla su doctrina trinitaria en correspondencia con su teoría del conocimiento, el modelo de comprensión de la Trinidad lo recibe de una tradición anterior. El recto entendimiento de la relación entre las personas divinas, particularmente entre padre e hijo, fue un debate clave en los primeros siglos de la era cristiana. El realismo ingenuo de Tertuliano, que tomaba a partir de la idea estoica del cuerpo, en sentido material, o el idealismo conceptualista de Orígenes, son los dos polos de una comprensión incompleta y por ende parcial, sesgada de la realidad. Porque la realidad no se nos da en nuestra experiencia inmediata y atemática, sino mediada en la significación. Por eso los padres conciliares pudieron utilizar en la definición dogmática de Nicea un término sin tradición bíblica, el homoousios, para expresar la unidad de Dios, a pesar de las incomprensiones que esta decisión generó contemporánea y posteriormente. Así se prueba que la identidad de la fe se mantiene en contextos y en lenguajes diferentes. Dicha identidad se objetiva en una expresión y por ello la expresión coadyuva a clarificar el entendimiento de la fe. Pero tal identidad no se da en el nivel material de las expresiones, en el verbum exterius, ni en el de los conceptos. Requiere la captación inteligente de lo significado en tal contexto con tales conceptos, es decir, el verbum cordis. En otros términos, que lo significado en un determinado contexto
puede requerir un nuevo modo de expresión en otro contexto lingüístico o interpretativo. Más aún, que la repetición de ciertos términos o conceptos sin su entendimiento crítico, la huida del entendimiento o el soslayo de la comprensión de que habla Lonergan en el prefacio del Insight, no garantiza la fidelidad a la tradición, sino que incluso puede ser la manifestación de un desvío. No existen los talismanes hermenéuticos. Lo único firme o invariante, la única garantía es el método trascendental que nos conmina a no ahorrarnos nunca el acto de entender, que nos obliga en cada momento a ser atentos, inteligentes, razonables y responsables. Finalmente, la descripción de Dios como caso límite de las operaciones de nuestro entendimiento y nuestro amor nos dice en sentido inverso que nuestra constitución consciente y afectiva es ya reflejo y testimonio de la gloria divina. O en otras palabras, que la gracia es consciente y solo se manifiesta conscientemente, esto es, en nuestra adhesión personal al proyecto consciente de Dios. Solo de esta manera podrá su amor establecer finalmente su morada entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Groppa. Ahora le damos la bienvenida al doctor Jerry Whelan. Welcome. Good afternoon. Good afternoon. Dr. Whelan, so we are glad to listen to your presentation. Dr. Galan will translate you, and now you have the floor. Thank you very much. I'd like to share screen, if I may. Let's just see if I'm able to do that. Share some slides. I want to apologize for my incompetence in the Spanish language. I have a passive knowledge, and I have been able to listen with great interest to my two previous speakers, but I have to rely on your patience with me if I just speak in English. I have at least made this effort to make a gesture of towards the Spanish language. So I want to also apologize for the fact that I'm not really addressing directly the question of transhumanism. I do think there are links between what I want to say and the topics that you are all discussing at the moment. But let me proceed, and I hope the links will become more evident. So synodality after Pope Francis, a Lonergan proposal for Pope Leo, you might say. Just some comments. Is Pope Leo in continuity with Pope Francis or not? So some people said when he first appeared on the balcony when he was elected, he looked like Pope Benedict, but he spoke like Pope Francis. So I think it's clear that there is deep continuity with Pope Francis. I would love to hear your opinions, because an important question is, do Latin Americans feel that he is of them and not only a United States American? However, Pope Leo has been using the terminology, especially of becoming a bridge builder. And the bridge building is between the conservatives and the progressives. The conservatives having been critics of Pope Francis. There's a terminology that the conservatives used before the conclave, that of, we want a pope who brings clarity and therefore will bring unity. So now the fact is, these more conservative voices are still saying that they believe Pope Leo will bring this clarity and unity. So I want to investigate that terminology a little bit. Believing that Pope Leo, in fact, is truly in continuity with Pope Francis. But the question of clarity, unity is an interesting
terminology to investigate given the tensions that exist and existed in the pontificate of Pope Francis. In the end of the day, I'm going to pursue a close study of really the two synods, the synodal assemblies of 2023 and 2024, and make a double proposal about how the thought of Bernard Lonergan can help synodality in the future. So this is my hopeless, perhaps, proposal that I hope Pope Leo will take more account of Lonergan, and the synodal process under Pope Leo will make more explicit reference to Lonergan. So any relevance of what I'm saying to posthumanism? As I listened to my two previous speakers, panel speakers, I recognize that the self-appropriation has never been more important. Explicit self-appropriation, including intellectual conversion of what it means to be human, has never been more important, including because it is under attack by ideologies such as posthumanism. So what relevance here to the Synod? My idea about the Synod is that it's almost ready to employ Lonergan, but it's actually staying a little bit shy from making explicit the self-appropriation of subjectivity and recognizing the importance of that for a synodal church, for a theological method that can guide a synodal church. So I'm very impressed by the Synod, but I feel it stops just short of the kind of explicit reference to self-appropriation that is so important today. So now I proceed with the talk. I have to be careful of my time. So I hope I can presume a reasonable familiarity on your part with the steps of the Synod. As you know, there was this broad-based consultation. I know that Latin America was one of the more active continents, regions involved in the consultation between 21 and 23. But what I'm going to talk about especially are the two synodal assemblies of 23 and 24 and the documents they produced. So if I start with the final document, in some ways it doesn't say a lot. What it really does say, though, is important, and that is a focus on the term ecclesial discernment. So they define in the final document, ecclesial discernment is not an organizing technique, but rather a spiritual practice grounded in living faith. It calls for interior freedom, humility, prayer, mutual trust, an openness to the new, and a surrender to the will of God. It is never just setting out one's own personal or group point of view. If you see from the photograph on the slide, the great characteristic was group meetings around those tables that you see. So different from the constant plenary sessions that characterized all synods before that. The final document, again, says that there are 5 parts to the text. The first outlines theological and spiritual foundations that enlighten and nourish what is to come. The second part is dedicated to the conversion of the relationships that build the Christian community. The third identifies 3 practices that are intimately connected: ecclesial discernment, decision-making processes, and a culture of transparency, accountability, and evaluation. The fourth part outlines how it is possible to cultivate in new forms the exchange of gifts and the intertwining of the bonds that unite us in the church. The fifth part allows us to look at the first step to be taken, caring for the formation of all the people of God, all synodal missionaries. Now, sorry, Jerry. Yes? I'm going to make a brief translation. Just Okay. brief. Okay. Bueno, empezó disculpándose por que va a hablar en inglés, que entiende lo que se ha dicho, pero se disculpa también por no abordar directamente el tema del transhumanismo.
Luego hizo la pregunta si hay continuidad o no entre los dos papas. Hizo el chiste muy bueno que dice que la gente decía que se parecía al Papa Benedicto, pero que hablaba como el Papa Francisco. Y luego, bueno, que le llamó mucho la atención del discurso, pues el construir puentes, porque se refería mucho a los críticos del Papa Francisco, entonces que ahora él quería como una unidad y construir puentes, no quedarnos con la iglesia dividida. Está abordando, Jerry Whelan está trabajando el tema de la sinodalidad, entonces lo que va a presentar es cómo entendió el Papa Francisco lo de la sinodalidad. Dijo que el posthumanismo le falta una conversión intelectual de lo que es el ser humano, lo definió incluso como ideología, y que bueno, que la sinodalidad del Papa Francisco se parece en algunas cosas pues al método de la autoapropiación de Lonergan, aunque no se explicita pues del todo, pero que está cerca, y luego bueno, que la sinodalidad tiene que ver con el discernir colectivo, la confianza colectiva. La foto que puso anteriormente mostraba cómo son como mesas curiosas, ya no es lo más tradicional. Bueno, perdonen la traducción, es más o menos para que sigamos. You can go again, Jerry. Thank you very much. I know enough Spanish to know that you made a good translation. Thank you. Don't be so sure. So I've been stressing in the final document, the theme of ecclesial discernment was central. So in fact, even though there are 5 divisions to the document, it's really part 3 that is the important one. So this talks about the 3 practices that are intimately connected: ecclesial discernment, decision-making processes, and a culture of transparency. So ecclesial discernment as being what was the real novelty that a lot of those experiencing the synod recognized. So I'm going to explore a little bit more some details in and around this notion of ecclesial discernment. It is the slow emergence of insights in a context where people are listening carefully to each other and in a way that has no agenda. So that this respectful listening to the other and allowing conclusions to emerge in the group that are new, you might say. So I just note that the part 3 recognizes implicitly that synodality is going to have some relationship to the magisterium, that it's one step in a larger process of pastoral decision-making in the church. So what is the relationship between a synod and the bishops? So they cite in the same part 3 of the fundamental of the final document, the church fathers. The fathers of the church reflect on the communal nature of the mission of the people of God, a triple nothing without. Then they quote 2 different church fathers. Nothing without the bishop, St. Ignatius of Antioch, but then also nothing without the council of presbyters, nothing without the consent of the people, St. Cyprian of Carthage. So ecclesial discernment is a great focus of the synod, but it understands the limits of ecclesial discernment and the larger questions of, well, certainly ecclesiology that are included. Sorry, Jerry, your presentation is now in the point that you are dealing now. Yes, that's right. Thank you. Well, I'm still just there, really. I don't have many slides. However, the main part of what I want to say has to do with the document of 2023 that it's called a synthesis report. And it's an example of the way ecclesial discernment can lead to unexpected results, and even results that are rather difficult or awkward for organizers of a synod. So, for example,
in the light, this is a quotation now from the synthesis report of 23. Basically, they say they abandoned the preliminary document, the Instrumentum Laboris, in favor of a new structure for the synthesis report that is the product of insights emerging somewhat spontaneously from the floor of the Synod. I quote, "In the light of progress made, the synthesis report does not repeat or reiterate all of the contents of the Instrumentum Laboris. Rather, it gave new impetus to the questions and themes we consider to be priorities." I find this almost somewhat amusing. They hijacked the organized plan of the Synod and said, we are going to outline priorities. I wonder if you'd like to maybe translate that before I go into further detail. Sí, dice que algo peculiar en estas sinodalidades que le daban más peso, bueno, el reporte que estaban haciendo se trata de un discernimiento colectivo, permiten que surjan pues los insights de las personas, las preguntas, y entonces que en el reporte mismo que están haciendo le están dando más peso a las preguntas que simplemente a informar ahí, porque quieren como capturar esta sinodalidad. Habló antes de que la sinodalidad implicaba pues nada sin el obispo, nada sin el consejo de los presbíteros, pero se está pensando mucho pues nada sin la gente. Bueno, disculpen. Go ahead. That's good, thank you. So then I also spoke about the way, I joke, I exaggerate by saying they hijacked the prior organizational program of the Synod, and they decided that they would produce a document with 20 priorities. So their document with 20 chapters, the synthesis report spoke about priorities, but can you really have 20 priorities? But then under each of the priorities, they said, well, we had consensus on some issues, on some responses, and lack of consensus on other issues, on some aspects of how to respond to these priorities. So what was happening was that the process of ecclesial discernment was in an expansive phase, opening out onto many new insights that were the product of a very sincere listening to the very diverse voices that were present in front of them. Now, immediately after this synthesis report, Pope Francis was very friendly to the open-ended thinking that was implied in this process. And instead of thinking this is very untidy, he accepted the initiative of investigating new questions. And he formed 10 study groups that are basically related to the 20 chapters of the synthesis report. Now, a related point here, and you can see that I'm moving towards Lonergan, is that the synthesis report says we need help from academic experts. If we're going to resolve the lack of consensus we have on how to address priorities, we need to study these issues more deeply. So we need the assistance of academic experts without excluding our voice, the voice of the broader people of God. So the Pope Francis formed 10 study groups that would include more academics, but certainly also included the members of the Synod. And amongst, you might say, the experts, where it was the involvement of members of the Vatican Curia that were relevant. So I'd like to just briefly, so you can see now on your screens, I hope, the Spanish translation of each of the groups. So I will read them briefly in English. Some aspects of the relationship between the Eastern Catholic churches and the Latin Church. Listening to the cry of the poor. Mission to the digital environment. Revision of the Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis in a missionary synodal perspective. Some theological and canonical matters regarding specific ministerial forms. The revision in a synodal missionary perspective of the documents touching on the relationship between bishops,
consecrated life, ecclesial association. Some aspects of the person and ministry of the bishop. Move on. The role of papal representatives in a missionary synodal perspective, that is to say, apostolic nuncios. 9, theological criteria and synodal methodologies for shared discernment of controversial doctrinal, pastoral, and ethical issues. 10, the reception of the fruits of the ecumenical journey in ecclesial practice. So if we had more time, it might be interesting to listen to you and say, what do you find most interesting of these developments, and what perhaps even the most unexpected. But I repeat, they're emerging from a rather spontaneous process of ecclesial discernment. Now, at this stage, I introduce a Lonergan dialogue, a Lonergan interpretation with these developments in the Synod, and make some suggestions. And I repeat, in the end of the day, I believe that a more explicit use of Lonergan would be a help, and especially the step they are not quite taking yet is the step of recognizing, well, intellectual conversion, really, that the explicit attention to the structure of one's own authenticity is the key to resolving the kind of theological, methodological challenges that are being encountered by the Synod. So I have two main proposals. The first is entitled, now let's see, I think I have that in my, excuse me a moment, I'll just share screen again with my, Bueno, presentó la estructura de lo que iban a discutir, 23 puntos, decía, caray, que destaquen 23 puntos, pues ya se imaginarán cómo era el problema. Ya ven aquí nosotros el resumen que hicimos en la mañana. Bueno, pues allá imagínense con todos los... Y bueno, como el Papa decidió mejor algunos, que hubiera comisiones de expertos ayudando, trabajando, lo agrupó en 10 grupos. Muchos son de la relación de los obispos, pues con su papel administrativo con las personas. Ahora va a ser como la aportación de lo que él piensa que Lonergan podría ayudar en el tema de la sinodalidad. Father William, we have only 2 minutes for finishing. So unfortunately, I have to be very quick now. So the first proposal regards really giving a Lonergan blessing to what has been happening in the Synod. That is to say that the ecclesial discernment is extremely close to following the transcendental precept. Because I'm not criticizing the rather chaotic emergence of priorities in the synodal report, the synthesis report, but rather admiring the way insight leaps in an unexpected direction. When we employ the transcendental precepts, we have to be patient with what Pope Francis talks about, the process of speakability. Now, in a certain sense, they don't need love if they're already behaving in such an authentic and expressive way. However, my second proposal is that the study groups need Lonergan. If I had more time, I would talk about each of those groups that I had listed. And I would introduce, of course, Lonergan's method in theology, the functional specialties. And I would list the particular functional specialty that they are talking about. Above all, there is the question of the functional specialty of communication is the one that studies the signs of the time, does social analysis. But there is the point that Lonergan makes of the reciprocal dependence between communications and the previous functional specialty. But that is the way that the signs of the times that are so much studied by the Synod feed into the functional specialties. It's the reciprocal dependence of the other functional specialties on communication. But finally, I conclude now, and my main point is that Group 9 comes remarkably close to explicitly talking about Bernard Lonergan, because they say we had controversies
we need to think more deeply about the nature of ecclesial discernment to overcome our controversies. Then they say, we know that there is a certain question of anthropology that is underlining all our controversies on each of the 20 priorities that we have. We need to think more deeply, basically, who is the human person? And I hope you see the links here with the transhumanism discussion. However, they don't really arrive at the functional specialties of dialectic and foundations, which is where Lonergan most explicitly employs his conversions, especially intellectual conversion, because religious moral conversion is shared with all theologians. They'll all talk about that. But the self-appropriation of the fundamental method of the human person as the basis for all further method in theology and in the other disciplines. So I finished there. I hope there's some indication of what I'm saying. I have a longer article that I can send on this point, but I'm very enthusiastic about group 9 of the study groups of the Synod. I consider it the closest way in which the Synod comes to, well, the way Lonergan can help the Synod. And in the end of the day, this vocabulary that sometimes is used by the conservatives, I conclude with this point, clarity. We want more clarity so as to build more unity. Often they are classicist, those who make those criticisms of Pope Francis. But I do think, however, that Lonergan brings more clarity to the synodal process and even to the theology that Pope Francis would use. So in this qualified sense, a critical realist sense, I hope that the Church can embrace a critical realist theological method in light of the synodal process. And by the way, this can be a prophetic stance in encountering the problems of the modern secular society, such as post-humanism. Thank you very much. Thank you very much. And yes, la última traducción. Señaló que creo que está apagando la. Bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí. Lo está hackeando la inteligencia artificial. Mencionó que de Lonergan la especialidad funcional de la comunicación es la que sería muy importante, que es cuando se tiene uno que ver cómo se va a dirigir a las personas, los análisis sociales. El tema central es cómo superar las controversias, porque pues son obispos, son personas que comparten la conversión moral, pero cómo poder ir más profundo de las diferencias. Para eso nos ayudaría la dialéctica y los fundamentos. Él dice que se necesitaría más enfatizar el tema de la conversión intelectual y hasta la conversión moral, la religiosa, pero el tema de qué es la realidad, cómo nos... Y bueno, tiene su artículo largo, lo compartirá. Se necesita ir más también al tema de la claridad. Algunos de los obispos son formados en lo que Lonergan llamaba el clasicismo, la idea de que hay una cultura clásica donde hubo el latín, el griego, pero no abierto a otras realidades. Y bueno, que él confía que el realismo crítico podría ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora abrimos un momento de preguntas o comentarios sobre cualquiera de las tres presentaciones. Padre Funes. Gracias. May I speak in English? Maybe you can translate later. Thank you very much, Jerry, for your presentation. I am José Funes, a Jesuit from Argentina, from the periphery, as we would say here. I would like to try to be short. My question is the following. I'm a Jesuit, so I know that the community discernment is very difficult, almost impossible, I would say. So my question is, I imagine, I haven't followed the synod day by day, but I imagine that there is a very long process. On the other side, we live in a society that is accelerated. So there is a tension there. My question is, do you think that an American Pope, I have had wonderful
American superiors and bosses could move faster this process? Thank you very much. Como jesuita de la periferia, sé que el discernimiento espiritual comunitario, no conozco mucho lo de Lonergan, pero imagino que él era jesuita, es muy difícil. Y este tipo de procesos que han seguido en el sínodo es lento, porque ha habido otros procesos similares en la Compañía de Jesús, algunas deliberaciones. Entonces, mi pregunta a él es si un papa norteamericano, que son más prácticos, más pragmáticos, yo he tenido superiores y jefes norteamericanos jesuitas, y en ese sentido son muy buenos, porque van al punto, son más prácticos. Si este pontificado del Papa León puede acelerar o mover más rápido, no diría acelerar, mover más rápido este proceso. I'm happy to respond. First of all, a comment about our fellow Jesuit identity. It's true, ecclesial discernment is very familiar to Jesuits from communal discernment based on discernment of spirits in the exercises. By the way, a lot of other religious congregations say the same. So like the Augustinians say, it's very familiar to us because we elect in our general chapter our superior general in a way that is effectively ecclesial discernment. However, having met a lot of the people involved with the synod here in Rome, I was very struck by how different the culture of the diocesan clergy is from something that religious can take for granted. So there is a long way to go, and ecclesial discernment is radical and new for a lot of people. Now, the reason I say that, I'm getting on to your question about the need for speed, you might say. There's a dilemma. I don't really have an answer. I understand what you're saying about the urgency of problems. Next week, we'll be having a conference on integral ecology in the Gregorian, with participation from the Javeriana University and other places. But this question comes up all the time. The problems are urgent. The change is too slow. But when you recognize that what has to change first is culture in order for social structures to change, you have to give it time. So we're in a dilemma. Maybe the world's climate will collapse before people are ready to address this. But in a sense, I don't want to completely give a direct answer to your question, because what will be important is to be patient with what Pope Francis used to call the process of people building that has begun with the Synod, including this question that the study groups haven't even produced their results yet. So it kept on getting more slow, the Synod, as we had. So I recognize the dilemma, but the best I hope is that this American Pope will continue respecting the process and the deepening of reflection that has already begun in the Synod. Thank you. Bueno, dice que en algunas tradiciones religiosas hay experiencias de discernimiento colectivo, dijo de los jesuitas, de los agustinos, pero que sigue siendo algo nuevo el discernimiento eclesiástico, que esa es su experiencia que él ha tenido ahí en Roma con estos grupos, que va a haber un taller próximamente en la Javeriana, en la Gregoriana, que van a estar de la Javeriana también, para ver el tema de Vero, de la integración, de cómo hacerlo más integral. Dice que pues hay el dilema de que siempre los problemas son urgentes y los cambios son lentos, algo que nosotros estuvimos aquí comentando, pero pues que hay que tener esperanza, paciencia, el proceso que le llamaba el Papa Francisco de que la gente vaya llegando a esos cambios. Los cambios finalmente tienen que ser en la cultura para que luego se reflejen en las estructuras. Entonces, pues que entendía el dilema, que no sabía cómo responder directamente, pero bueno, pues que tengamos confianza.
Agradecemos a los tres expositores, un fuerte aplauso para ellos.